este descenso en las temperaturas, no solamente en Lima, sino en nuestro país, ha originado que se incrementen los casos de COVID-19 y también los casos de infecciones respiratorias, entre ellas la neumonía también, y sobre todo en menores de 5 años. Sabemos que hay hospitales como el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja que también, ¿no?, han registrado incremento en los pacientes, pero mejor para conocer con mayor detalle la cifra y cuál es el caso específico, ya estamos enlazadas con la doctora Raquel Delgado Valdés. Ella es médico pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Así que, doctora Delgado, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás, Jennifer? Buenas noches. Saludo a toda tu audiencia y yo encantada de poder dirigirme a toda la población en estos minutitos que me das a nombre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Estamos encantadas de recibirlo porque es un tema muy interesante el que vamos a desarrollar, pero sobre todo que tiene que llamarnos a tomar las previsiones del caso en relación a que ya se está sintiendo ese descenso en las temperaturas y como resulta lógico también pues el consiguiente incremento en las infecciones respiratorias. ¿Cuál es la información que tiene sobre el registro de casos en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja? Bueno, y efectivamente, como lo mencionas, se está viviendo, ¿no?, en esta época un friaje atípico en comparación a años anteriores y la sensación de frío realmente es intensa. Y efectivamente esto conlleva ahora un aumento en la incidencia de casos de infecciones respiratorias y procesos respiratorios agudos. Tal es así que en el Instituto del Niño, por ejemplo, para lo que va de este año, se ha recibido aproximadamente 3.435 niños con infecciones respiratorias agudas, y esto significa un aumento en el 51% en comparación a la misma época en relación al año pasado. Y doctora Delgado, ¿y por qué se registra ese incremento? Porque muchos podríamos pensar, bueno, termina siendo frío y nos abrigamos muy bien, cerramos puertas y ventanas, ¿no? Y terminamos viendo que igual los pequeños terminan enfermándose cuando muchas veces lo que se necesita es airear, ¿no?, los espacios abiertos, o de repente muchas veces incluso se decía, no sobreabrigar a las criaturas porque estos cambios bruscos de temperatura también podría ser contraproducente. Claro, efectivamente todos los papás, y justamente queremos aprovechar este espacio para hacer un llamado a la población en estas medidas de prevención, ¿no?, que se tienen que tener con nuestros pequeñitos justamente para tratar de evitar en la medida posible la cantidad de infecciones respiratorias. Y una de las principales, y muchas veces los papás no hacen esto, es que mantienen cerrados los ambientes por el frío y no hacen que corra o que haya una corriente de aire. Recordemos que mientras más cerrado es el ambiente, los gérmenes que intercambiamos al hablar, toser, estornudar, pues tienden a proliferar más en un ambiente no ventilado, y estos gérmenes pueden sobreinfectar a nuestros pequeños. Asimismo, otra medida de prevención definitivamente es mantener al día la cartilla de vacunación en nuestros pequeños, ¿no? Es primordial cumplir con las vacunas. Y principalmente, ¿por qué? Porque nos protegen de muchas enfermedades inmunoprevenibles, y en ellas están también muchos causantes de neumonía. Y si de repente por ahí hubo algún retraso en la cartilla de vacunación, o mejor dicho, en el proceso de vacunación que tienen que cumplir, ¿no?, de todo niño en este control de niño sano, ¿pueden acudir los padres con sus pequeños a cualquier establecimiento de salud? ¿Cómo tendría que ser el protocolo? Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una campaña en realidad ya durante todo este tiempo para completar justamente los esquemas pendientes de nuestros pequeños. Y recordemos que no hay vacuna que esté de más, o sea, no hay vacuna que se pase, ¿no? Si a mi niño yo lo vacuné a los 2, a los 4, me faltó la tercera dosis de los 6, o no le llevé al refuerzo, o me faltan, ¿no?, otras vacunas, no hay vacuna perdida, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que siempre las que le pusieron valen, y efectivamente sí hay que completar los refuerzos que faltan. Y si he perdido la cartilla, doctora, o no recuerdo cuál fue colocada, cuáles fueron las últimas que se le colocaron al niño, en esos casos, ¿qué se hace? ¿Cómo debo de proceder? Bueno, felizmente el Ministerio de Salud en ese caso sí tiene ¿Registro?
cuando sí tiene un registro, ¿no? Un registro de los niños que sí tienen, bueno, determinada vacunación. En todo caso, ponte que fuese, no sé, un particular que no tuviera acceso a ese tipo de información, por la edad sí uno se puede orientar para ver qué vacuna le puede faltar, ¿no? Y en ese caso, bueno, ya será decisión del médico, del pediatra y en conjunto con la familia para poder aconsejar la mejor decisión de vacunación para los pequeños. Claro. Estoy hablando en caso de que no haya ningún antecedente de qué vacuna se puso, ¿no? Y doctora Delgado, esto es sumamente importante, sobre todo tomando en cuenta que tenemos una población migrante del extranjero, ¿no? Específicamente de Venezuela, que se ha ido incrementando con los meses y con los años, y muchos de estos niños que han llegado a nuestro país prácticamente pues han llegado con lo que tienen puesto o incluso dejando cosas y papeles importantes como estas, cartillas de vacunación, y de repente pues por ahí se tiene que homologar qué vacunas se colocan y qué no. Exactamente, el llamado en realidad a la población y la campaña de la que está aplicando el Ministerio de Salud es justamente la cobertura vacunal de no solamente todos los propios, ¿no? Sino también los extranjeros residentes en Perú. Es decir, la población, ¿no?, que vive en nuestro país, y eso es importante señalar. Exacto. Doctora, y a propósito, ¿cuáles son las afecciones respiratorias más frecuentes en esta temporada, ¿no? Desde lo más leve a lo que se puede complicar y poner incluso en riesgo la vida del pequeño. ¿No? Recordemos que más del 95% de casos presentados en nuestros pequeños, en los menores de 5 años, son de causa viral, ¿no? Así es que, ¿qué significa causa viral? Que son gérmenes que no tienen tratamiento específico. Esto lo tienen que tomar bien en cuenta los papás, porque a la aparición de moco, estornudo, tos, ¿no? Muchos piensan que con un antibiótico se les va a sanar, pero simplemente parte de un proceso de una infección respiratoria aguda, de un resfrío común. Ahora, recordemos también que hay una diferencia entre lo que es el resfriado y la influenza. Ajá. Ahora está, bueno, ha estado, ¿no?, en boga y todavía está la campaña contra la influenza. Gripe no es un resfrío mal curado, tenemos que sacarnos de la cabecita eso, ¿no? Un resfrío es un resfrío que puede pasar en 3, 5, 7 días, pero la gripe, ¿no?, la que podemos prevenir con la vacunación, es un proceso mucho más agudo, mucho más sintomático, ¿no?, que puede complicarse con una neumonía, pero la cual es prevenible con vacunación, ¿no?, prevenible en la forma grave. Ahora, me decías todos los procesos, ¿cuáles son los procesos más frecuentes? Todos los respiratorios superiores van a la cabeza, estamos hablando de faringitis, faringoamigdalitis, otitis, ¿no? Y estos a su vez, sí, en el grado, en alguna medida sí pueden complicarse y llegar a bronquitis, bronquiolitis y bueno, y hasta neumonías. Y sí se han estado reportando, sobre todo en las zonas frías de nuestro país, ¿no?, en la sierra, se han estado reportando casos de neumonía en comparación al año pasado muchísimo más, pero si nosotros comparamos la época prepandemia, o sea, del 2017, 2019, sí se está reportando casos similares, o sea, la incidencia de casos similares a ese tiempo. ¿Y en qué casos, doctora, merita llevar al niño a un centro hospitalario o siquiera a un centro primario de atención? Bueno, está muy buena la pregunta. Recordemos que hay que estar vigilantes de los signos de alarma en nuestros niños y estos signos de alarma son una fiebre recurrente, muy persistente, que dure más de 3 a 4 días, que sea muy difícil de controlar. Otra es la respiración rápida, ¿no?, que puede estar asociada a hundimiento de costillas, ¿no?, que nosotros lo conocemos como tiraje subcostal, el ronquido de pecho, un sonido que nosotros llamamos estridor también, que puede acompañar estos procesos, malestar general. El estado del niño en general cuenta mucho, el que mientras más pequeñito sea, que esté menos activo, que no quiera lactar, ¿no? Ante estos signos de alarma sí es conveniente acudir a un centro de salud. Precisamente tenemos ahí información para que quede bien claro cuáles son los síntomas de la neumonía, porque si hablamos de estos casos, eso sí ameritarían, ¿no?, el llevar oportunamente y rápidamente al menor. Vamos a ver si lo podemos ver ahí en pantalla, síntomas de la neumonía, ¿no?, el moquito, tos,
dificultad para respirar, como nos decía la doctora. Es más, lo estábamos viendo en imágenes, ¿no? Mientras usted lo graficaba, ¿no? Cómo se ve incluso el abdomen del pequeñito, ¿no? Cómo se hunde, cómo sale, decaimiento, ¿no? El no tener apetito y fiebre. Y doctora, el tratamiento de la neumonía, ¿cuánto dura? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuánto tiempo va a estar el pequeñito, ¿no? con este padecimiento sin que origine mayor afectación a su salud? Bueno, realmente cuando hablamos de neumonía hay dos grandes grupos, ¿no? La neumonía viral y la neumonía bacteriana, pero valgan verdades, ambas comprometen mucho la salud del niño que lo padece. Llegar a una neumonía viral es un poquito más catastrófico, por así decirlo, porque recordemos que contra el virus no tenemos armas y solamente el tratamiento es de sostén y sintomático. Mucho depende la capacidad de respuesta inmune en los casos de neumonía viral de nuestros pequeños, pero el oxígeno, las medidas de sostén, la hidratación cuentan demasiado, y también la detección precoz, ¿no? de la complicación. Ahora, si hablamos de neumonía bacteriana, pues contra una neumonía bacteriana sí tenemos armas, y están los antibióticos. Y obviamente también va de la mano con la capacidad de respuesta inmune del pequeño. La cantidad de días que puede tomarte mucho va a depender de la evolución de cada niño, pero mínimo el promedio de estancia hospitalaria para una neumonía son 7 días, pero estos 7 días se pueden llegar a complicar inclusive hasta más de un mes en caso de que pacientes lleguen a una unidad de cuidados intensivos. Pero en todo caso, ¿no? Una vigilancia oportuna, una buena alimentación desde pequeños, ¿no? Es más, a decir verdades, ¿no? Desde que la mujer está en este proceso de concebir, ¿no? Gestando, desde antes una mujer, ¿no? que está incluso planificando tener familia, va a hacer que pueda tener incluso criaturas que tengan buen sistema inmunitario para hacerle frente en caso de que se produzcan enfermedades virales. Muchas gracias, doctora. Un gusto haber conversado con usted y que nos haya brindado tanta información. Jennifer, mensajes finales. Sí, claro que sí. Yo llamo a una reflexión a la población, por favor, para que en esta época y durante todo el año efectivamente completen el esquema de vacunación en nuestros pequeños. Ahorita recordemos que estamos ante una cuarta ola del COVID. Por favor, completen su esquema de vacunación, ya sea que le falte la segunda, la tercera, la cuarta. Hay vacunación disponible, la vacuna es efectiva, la vacuna es segura. Imagínense que actualmente con toda la información que tenemos, efectivamente una prox, ¿no? Hablando globalmente, se han evitado más de 200 millones de muertes aproximadamente. Así es que esto definitivamente nos hace ver que la vacuna sí es efectiva, ¿no? Claro. Y de eso depende también nuestro cuidado mutuo. Claro que alimentación, lavado de manos, distanciamiento en lo posible más de 1 metro, el uso de la mascarilla, ¿no? Todas las medidas que conocemos para evitar infecciones. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Raquel Delgado, médico pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, a propósito de los cuidados que debemos de tener con los niños ahora que ha bajado pues la temperatura.